Bien, habiendo visto esto, pues podemos seguir adelante con nuestras clases. Pasamos directamente a otra lámina. Vamos a meditar un poco acerca de lo que significa esta transmisión del texto conjugando lo oral con lo escrito. La ley, que es la traducción más aproximada, no la traducción absoluta, pero sí aproximada de la palabra Torá. La palabra Torá significa precisamente el conjunto de prescripciones que sirven para alabar a Dios, mientras que para nosotros, para nuestra mentalidad occidental, la Torá con la palabra ley vemos solamente el conjunto jurídico de las leyes. La tradición de la ley que da Dios en el antiguo Israel es una ley que indica un modo de vivir. Se trata de amar a Dios y como se ama a Dios se cumple las diferentes normativas que Él da. Se propone un estilo de vida que es al que Dios le gusta, y ese es el modo correcto para poder alcanzar la vida eterna. Ahora, cuando hablamos nosotros de la transmisión oral y escrita, no se nos puede escapar la parte existencial. Aquí en este gráfico vemos más o menos una conjugación de lo que es la tradición oral y la escrita. Vemos aquí la figura de Moisés con las tablas de la ley en la mano y el pueblo alrededor. Suponemos que este que está aquí podrá ser Aarón o algo parecido, que es uno de los personajes que sobresale. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, es un dibujo simplemente indicativo para darnos a entender como conclusión de este tema la relación que existe, que es profunda y que es esencial para poder entender la palabra de Dios, lo que es el intento del hombre de escribir, pero que no puede ir absolutamente separado de la predicación. Por eso es que durante muchos años el texto fue, durante muchos siglos, un texto que nosotros llamamos desde el punto de vista técnico vivo. Un texto vivo que iba cambiando, que iba combinándose, que se iba enriqueciendo con las tradiciones precisamente orales. Por esto es que al final de la clase pasada dejamos muy bien claro que lo que nosotros tenemos hoy en día, en la palabra, lo que nosotros consideramos como la Sagrada Biblia, la palabra sagrada, es un conjunto de situaciones que fueron cambiando a través de una toma de conciencia de parte del pueblo, de las comunidades y, por qué no, de parte de las personas que copiaban los manuscritos para hacernos llegar a nosotros un resultado final. Este proceso tuvo como punto final, como establecimiento final, alrededor de la época del medioevo, pero ya en la antigüedad, por ejemplo, en la antigüedad, en los primeros siglos del cristianismo, el primero y el segundo siglo, un texto más o menos estándar, al menos del Antiguo Testamento. De aquí podemos entonces partir con este personaje, Moisés, con las tablas de la ley en la mano, Moisés en el Sinaí. Tenemos una ley escrita. Esta ley escrita es una ley que está destinada a la lectura. Es una ley que no debe ser cambiada ni transformada, porque la ley que está escrita es un regalo de Dios para su pueblo, es una palabra sagrada que debe mantenerse como tal. Eso por un lugar. Pero fijémonos que también la predicación de esa palabra, que es la ley oral, luego desemboca en la Mishnah y en el Talmud, que es el conjunto de las enseñanzas del Antiguo Testamento. Cuando utilizamos estas palabras estamos haciendo referencia directa al Antiguo Testamento. Y a partir de aquí, a partir de todo un proceso que es histórico, que vamos a explicar inmediatamente ahorita, es un proceso histórico que permite, como dijimos al inicio de esta clase y al final de la clase pasada, enriquecer el texto bíblico. ¿De dónde sale entonces la ley escrita enriquecida con la ley oral? Aquí tenemos dos ejemplos, con la Mishnah y con el Talmud. Con la repetición a memoria de la tradición de los siglos,
de padres a hijos. Con la transmisión del texto bíblico se conserva el texto bíblico. No es como ahorita, que en nuestras comunidades nosotros podemos estar seguros de que esto es lo que dice la palabra de Dios porque tenemos una copia en nuestras manos. Cuando veamos el proceso accidentado de la historia, la cronología, aunque sea de manera bastante superficial, con algunas fechas, la transmisión del texto bíblico, nos vamos a dar cuenta de que cuando hubo la dominación persa, el texto que estaba en hebreo había que traducirlo en arameo. Sufrió entonces un cambio de idioma y por lo tanto la palabra sagrada pierde su idioma original para pasarse a otro idioma que es el idioma que hablaba la gente. Precisamente pues el Talmud viene de allí. El Talmud es un conjunto, es un ejemplo muy pero muy claro. Los invito a que puedan buscar en los libros de introducción a la Biblia e incluso encontré muy buenas informaciones a través de algunas páginas de internet que nos ayudan a verificar la historia del texto sagrado, que se trata de una combinación, el Talmud, de la tradición escrita, de la palabra que nosotros conocemos, pero de manera parafraseada, de manera parafraseada. Cuando en una asamblea litúrgica se parafraseaba el texto, era porque precisamente el texto no podía ser, entre comillas, traducido con un intérprete. Funcionaba de la siguiente manera: una asamblea litúrgica, se leía el texto que estaba en hebreo y lamentablemente, sobre todo después del exilio de Babilonia, ya las personas no hablaban el hebreo, hablaban el arameo, un arameo que por supuesto sufrió toda una serie de modificaciones. Luego, pasando los años, como sabemos en la historia, el pueblo de Israel retomó el hebreo como idioma oficial hasta el día de hoy, pero no siempre fue así. Cuando regresa el pueblo, se encuentra con una sagrada escritura que está en hebreo, pero necesita entender la palabra de Dios. Es por eso que en el ambón o en el atril, donde estaba el lector, se paraba una persona al lado que debía no traducir, sino que debía parafrasear la palabra de Dios. De allí, de todo este proceso, no de interpretación, sí de interpretación, pero no de traducción literal, es que nacen luego los libros de tradición judía, como por ejemplo el Talmud. Una cosa muy interesante, porque el Talmud es una especie de catecismo y una especie de parafraseo de la palabra de Dios, con las enseñanzas en la antigüedad de lo que entendían los rabíes o los rabinos con respecto a la palabra de Dios que debía comunicarse al pueblo. Esto es uno de los aspectos más interesantes que nosotros tenemos de la relación que hay entre la ley escrita y la ley oral con respecto a la transmisión del texto bíblico. Llegando casi al final de esta clase de la conjugación entre la tradición oral y la tradición escrita, tenemos una miscelánea aquí. Es prácticamente una página de una edición de la Biblia. Tenemos dos textos diferentes para que comencemos a ver un poco las diferencias que hay entre una edición de la Biblia y otra. Nosotros llamamos a edición de la Biblia cuando se tiene un proyecto. Una edición es un proyecto que se tiene con respecto a un libro y la edición se propone unas metas precisas. Por ejemplo, no es lo mismo hoy en día, en la terminología que utilizamos hoy, en las tipografías, hablar de una edición o hablar de una reedición o hablar de una reimpresión. Son dos cosas o tres cosas completamente distintas. Cuando se trata de una edición, no se trata de una reimpresión. Una segunda edición no tiene que ser una reimpresión. Se trata de un texto con un proyecto nuevo. Uno de esos ejemplos tenemos aquí. Aquí tenemos dos ediciones diferentes de la Biblia. Tenemos un mismo texto. Este es el texto que nosotros utilizamos actualmente, el texto de la Biblia hebrea Stuttgartensia. Veremos algunas ediciones del texto bíblico
cuando hablemos de la historia del texto bíblico de una manera un poco más resumida, en la cronología accidentada del texto. Es una página de la VHS, conocida como la VHS, que es la Biblia Estugartensia. Vemos que hay unas especies de inscripciones a los lados, aunque poco legibles, que son anotaciones, y tenemos un aparato crítico debajo del texto. El aparato crítico es el que nos permite leer las lecciones o variantes de las cuales hablábamos en la clase pasada. El título del libro, el número de página, de dónde a dónde va esta página, el texto que se lee, repito, de derecha a izquierda y el aparato crítico. Esto es una hoja de una edición moderna, la más utilizada hoy en día por los científicos y los traductores, y es lo que nosotros llamamos una edición de tipo crítica. ¿Por qué presentamos esta edición con respecto a esta otra, que es una Biblia rabínica? Se trata del texto con su tradición. Ahora, fíjense bien, lo que está marcado aquí en rojo es lo que forma parte de este texto que está aquí, digamos, de cierta manera limpio. Este texto de esta Biblia rabínica tiene una serie de comentarios, como podemos ver aquí alrededor, una serie de comentarios realizadas al texto. Lo que nosotros vemos aquí entre una columna y otra son anotaciones de los masoretas. Aquí tenemos anotaciones a los márgenes. Tenemos otra columna del texto, pero que es el Targum arameo. Haciendo un resumen de lo que dijimos hace un par de minutos, el Targum viene siendo una traducción de la Biblia del original hebreo en arameo, un poco parafraseada. Por eso es que están las dos columnas. Los caracteres son iguales, pero no se trata del mismo idioma. No es lo mismo el hebreo que el arameo. Pero volvamos a la pregunta. ¿Por qué colocamos nosotros este ejemplo aquí? Estamos concluyendo el tema de la transmisión oral y escrita. Ahora, las hojas de este libro, la VHS, que es la que utilizan la mayoría de los traductores y los científicos para estudiar el texto bíblico, aquí está prácticamente el plato servido. Aquí está prácticamente el texto fijado ya en sus consonantes, con sus vocales, está vocalizado. Hay alguna modificación menor realizada por los científicos sobre cómo se debe leer. Hay algunas anotaciones de paralelos a los lados y el aparato crítico, como dije aquí. Es un plato ya servido. Esto que nosotros tenemos hoy en día, de estas páginas salen nuestras traducciones del Antiguo Testamento. Ya aquí nosotros tenemos conjugada la realidad de la tradición oral y escrita. Ya esto no cambia. En cambio, en una edición como esta de la Sagrada Escritura, una Biblia rabínica, nosotros tenemos un texto que se mueve dentro de una serie de situaciones que le permiten cobrar vida. Mientras que aquí en la VHS me presentan ya un texto fijado, me presentan un texto que está ya servido, con algunas anotaciones en el caso que yo quiera decidir no seguir una lectura, una variante, sino que quiero agarrar otra. Aquí ya hay una tradición que está fijada. En cambio, en esta edición a mí se me abren las puertas para verificar la tradición a través de los siglos de los comentarios de los rabinos. Veo al lado de esta columna, que es el texto sagrado intocable, una interpretación parafraseo del texto original y veo, pues por supuesto, toda una serie de comentarios y de anotaciones que hacen del texto bíblico una prueba de que este texto, en esta página como la vemos aquí, estos editores intentaron llevarle al lector al inicio de la tradición en la conjugación que hay entre una tradición escrita y una tradición que es oral. En este caso, la tradición escrita está representada
por el texto hebreo, la tradición oral tiene que ver con los comentarios realizados y también con el Targum arameo. Por eso es que aquí, repito, se trata de una miscelánea de conclusión con respecto al tema de la transmisión oral y escrita. Vemos dos páginas diferentes. Cuando nosotros abrimos una Biblia nuestra, una traducción o una edición de la Biblia, por ejemplo, en español veo que las que más se usan para el estudio ya traducidas son la Biblia de Jerusalén, la Biblia del Peregrino, la Biblia de Navarra, la Biblia de las Américas, que no es la misma latinoamericana, la latinoamericana es otra, la Biblia de las Américas es una edición española. Hoy en día la San Pablo está editando una nueva traducción de la Biblia, habría que esperar a ver que termine para ver la calidad de esa traducción. Nosotros tenemos un texto de nuestras casas, en nuestras bibliotecas, que nosotros llamamos el texto diplomático, un texto diplomático. El texto diplomático es un texto traducido con la ausencia de esto que nosotros vemos aquí abajo con el aparato crítico. Un tipo de texto como este es llamado un texto crítico. Esa es la diferencia que hay entre un texto diplomático y un texto crítico. El diplomático ya nos presenta una traducción, nos presenta una decisión realizada por un traductor, y en cambio el texto crítico es un texto que me presenta una propuesta y a la vez un aparato crítico aquí abajo, que es el que me indica los problemas de lectura que tiene un texto. Pero esto es una materia que pertenece a otra asignatura que supongo se debería pues dar en los diferentes cursos de Biblia y en los seminarios, que es la crítica textual, del cual si tenemos un poco de tiempo al final de este semestre podremos hablar con un poco más de calma. Pero se trata de un excursus importante, necesario, pero que es mucho más positivo tratarlo en una materia aparte. Bien, entonces esta lámina servía para esto, para ver en manera práctica todo lo que hemos visto en la clase de la transmisión oral y escrita. Aquí tenemos un texto ya fijado, una propuesta, el final de esta tradición, y en cambio aquí vemos más claramente lo que significa esta conjugación, esta dinámica de ir de la mano los dos juntos, la tradición escrita y la tradición oral. La última lámina de esta clase, hacemos un comentario de un texto. Literatura judía intertestamentaria. Leyendo la Mishnah, estamos en realidad como asistiendo a una discusión viva de la tradición en unos momentos determinados de la historia de Israel. Es que la Mishnah trata precisamente de eso. La Mishnah es un intento de que la tradición oral enriquezca la tradición escrita. Por eso mismo, esta Torá se entiende en manera general la ley dada por Dios a Moisés en el Sinaí, se entiende la Torá como los 5 primeros libros de la Biblia, llamados por nosotros el Pentateuco. Por eso mismo, esta ley, esta Torá, se llama oral, porque fue transmitida oralmente por la conjugación de todos estos factores. Recordemos que las realidades de la Mishnah y del Talmud se ubican en un periodo de establecimiento del texto, que es lo que hace que a nosotros nos llegue hoy en día un texto más enriquecido por la tradición oral. La puesta por escrito no dejó de ser una cierta contradicción impuesta por la necesidad práctica, ciertamente. Fue como inmovilizar o fosilizar lo que tiene vida. Es que efectivamente nosotros, que somos de una cultura occidental, no entendemos que en esta parte del mundo, el israelita, el que vivía en Palestina, en la zona de Canaán, tenía un grandísimo aprecio por la tradición oral, por las tradiciones. Ciertamente en la historia del pueblo de Israel se juega entre estas dos dimensiones. La primera dimensión, que es la de la tradición escrita, no se borra una letra, no se tiene que cambiar lo que Dios nos ha entregado. Y por otro lado está precisamente este intento en ciertos momentos de la historia, como acabamos de ver,
de enriquecer ese texto con toda una tradición. ¿Por qué se da esto? Por una cosa muy práctica, porque resulta que no todas las comunidades tenían el texto bíblico. Esa es la respuesta. No todas las comunidades tienen el texto bíblico y por lo tanto tienen que suplir de alguna manera la falta de ese material escritorio, la falta de ese material de lectura y de meditación que es la Sagrada Palabra. No es como hoy en día que casi cada familia, casi cada casa en el mundo tiene una Biblia, al menos en el ámbito de los creyentes. La obra literaria que se llama Mishnah tiene por eso el sabor de lo inacabado, precisamente porque la tradición oral es una tradición viva, en movimiento. Pero los comentarios que siguieron en los talmudes y en los rabinos posteriores, inevitable consecuencia de todo texto canónico, son testigos de que siguió viva la Torá oral. Esto es un pequeño comentario con respecto a un pequeño resumen que nos abre un poco más los horizontes para saber apreciar en la tradición oral y cuánto pudo haber enriquecido la tradición escrita. Por eso no puede ser menospreciada, obviamente, lo que se refiere a la tradición oral y escrita y la relación entre ellos. Terminamos entonces este punto. Nos quedan todavía algunos minutos para pasar a un tema, después de haber visto el tema del material escritorio, la relación tan importante entre la tradición oral y escrita, y repito, vea con mucha más calma en los libros de introducción a la Biblia en qué consistió la Mishnah, en qué consistió el Talmud. Recuerde que aquí estamos en un programa bastante concentrado, no se puede explicar todo. Generalmente yo escojo para las clases dar cosas que son generalmente muy difíciles de conseguir por allí, en el sentido de que las cosas que son más inmediatas, los temas que tienen los diferentes libros de introducción a la Biblia, es mejor leerlos allí directamente. Aquí hacemos como una especie de tutoría, hablando en manera muy general, pero el alumno tiene que ir a los diversos textos eh, para poderse dar una idea un poco más profunda, para profundizar el tema. Aquí estamos como armando el esqueleto, dando algunas informaciones importantes que lamentablemente son un poco difíciles de encontrar en algunos libros. Para eso es que sirven las clases, al menos según mi opinión personal. Aquí tenemos entonces otro tema, comenzamos el tema de las escuelas y de los escribas, tema sumamente interesante. Inmediatamente comenzamos. Ahora, el escriba, porque se supone, yo creo que ya a este punto debemos saber que con los primeros temas que vimos de la inspiración, con la Dei Verbum, con los tres famosos documentos pontificios, las encíclicas, que nos hablaban acerca de la inspiración bíblica y del origen de la Sagrada Escritura, creo que ya a este punto nosotros debemos saber perfectamente que la palabra de Dios no vino por una especie de arte de magia. Se necesitó, como dijimos en la primerísima clase, de una intervención de parte del ser humano, de parte de la persona. En este caso, exclusivamente hombres, no como protagonistas de las historias, porque hay mujeres protagonistas, pero sí como escritores, y eso tiene su razón sociológica, política y cultural del tiempo. Vamos a hablar acerca de los escribas. Los escribas, como dice aquí la lámina, era una profesión de élite. Aunque la opinión de algunos estudiosos hoy en día es que había algunas culturas, como por ejemplo en Mesopotamia, se habla incluso del ambiente del cercano oriente, donde había algunos supuestos, esta es la opinión de algunos, no la mía, esclavos a quienes se les enseñaba la profesión del escriba. Esto no está afirmado por todos los estudiosos, porque efectivamente el escriba era una persona de cultura, cosa que es un poco problemática cuando se habla, por ejemplo, de los esclavos. El escriba se dice en hebreo el sofer, sofer que significa contar. Pudiese ser el contador de hoy en día, el que ha estudiado contaduría, pero no solamente. Realmente
el escriba hacía un oficio que es el más intuitivo de todos, que es el de secretario. Secretario en ambientes jurídicos, en ambientes de negocio, en las cortes, etc. Era un hombre que en la antigüedad sabía de matemáticas porque era un hombre que manejaba las cuestiones del cálculo, sabía, por ejemplo, evaluar los impuestos, sacaba algunas cuentas en lo que se refiere al ambiente de la construcción, de la arquitectura, cuando un jefe quería transmitirle órdenes o mandar mensajes. Era una especie de personaje sobre el cual se movía todo lo que tenía que ver con la organización, la logística en algunas áreas. Generalmente se le conocía como nombre de secretario, el sofer es precisamente un secretario, pero para nosotros hoy en día, para esta clase, lo llamaremos precisamente escriba. Ese es el nombre técnico que le damos a este tipo de personas que realizaron este oficio. Ahora, fíjese bien, que tenemos una estatua conservada de un escriba egipcio de la quinta dinastía, figúrese usted, tercer milenio antes de Cristo. Estamos hablando entonces de un oficio que es bastante antiguo, nace precisamente poco después de la invención de la escritura, sobre todo hay que unirla en el ambiente de la arqueología con la constitución de las ciudades. Cuando el hombre pasa antropológicamente de la formación tribal, de las tribus, a la formación que nosotros conocemos hoy en día como sociedad, con las grandes ciudades, donde hay un rey, donde hay una persona que manda, y es precisamente aquí donde el escriba comienza a tener un rol preponderante. En la antigüedad egipcia y mesopotámica, el escriba era un alto funcionario que ejercía las funciones de secretario de Estado o jefe de la Cancillería. Y precisamente nosotros tenemos en el Antiguo Testamento unas pruebas de que el escriba gozaba de un alto rango de tipo social. Y de ahí viene, pues, por supuesto, también la palabra escriba que encontramos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento todavía sobreviven escribas de la antigua tradición de Esdras, que es lo que veremos próximamente. Una miscelánea, aquí tenemos algunos jeroglíficos, unas inscripciones sobre piedra egipcia, y vemos precisamente, aquí hay una reconstrucción del material que utilizaban para escribir. Aquí tenemos un escriba con sus instrumentos de escritura en las manos, aquí tenemos unos escribas en acción, y tenemos dentro de este jeroglífico unos instrumentos de trabajo que utilizaban también aquí. Son representaciones de escribas reales siempre del tercer milenio antes de Cristo. Explicando así sumariamente, para terminar esta clase, vemos entonces que hay una especie de cálamo, una especie de caña, fíjese usted cómo está cortado, ¿no? Con una punta. Se utilizaba esta punta precisamente para escribir. Tenía una especie de saco donde colocaban el agua o sacos donde colocaban las pinturas que eran de los pigmentos naturales, y esto que tenemos aquí es una especie de lo que nosotros llamaríamos hoy en día en el ámbito de los pintores, de los artistas, una paleta. Una paleta es, como ustedes pueden ver aquí, hay un rectángulo de madera que contiene como dos vasijas cóncavas, no profundas por supuesto, donde se vertía la tinta o se mezclaban los colores para luego meter la caña en estos orificios y proceder entonces a la escritura. Una cosa, a mi modo de ver, fantástica. Fíjense cómo todo está unido con una cuerda de cuero. Aquí está entonces, esto lo cargaban para arriba y para abajo los diversos escribas. Se trata de los instrumentos de trabajo con los que andaba siempre el escriba, era prácticamente sus instrumentos de trabajo. Entonces el cálamo, la bolsa de agua o de tinta, y luego entonces la paleta donde mezclaba los colores o echaba la tinta para poder realizar
sus escrituras. Obviamente este tipo de escrituras es un tipo de escritura como el que hemos visto en las clases pasadas, de tinta sobre papel. No es el tipo de escritura como vemos aquí vemos en estos grabados precisamente un tipo de escritura diferente que es precisamente sobre piedra, que aquí se trata de relieves. Me parece que debemos admirarlos porque se trata, como usted puede notablemente ver, se trata de relieves, se trata de figuras que sobresalen de la piedra. No se trata de incisiones en la piedra, sino que se trata de figuras que sobresalen de la piedra. Un nivel artístico único, inigualable, obviamente poco reproducido hoy en día por la dificultad que tiene este tipo de arte. Bueno, eso fue simplemente un paréntesis. Dejamos entonces esta clase hasta aquí. Ya ha pasado nuestra media hora de clases y en la próxima seguiremos pues viendo acerca de este tema de la historia de las escuelas y de los escribas del texto sagrado.